Etapa 5, paso 7, evaluación nacional. Comunidad, sociedad y cultura, grupo 135, conformado por Mayda Rubí Mosquera, Diana Natalia Urrego Celis, Daniela Gómez, Diana Mireya Figueroa Mora. Presentado a Eldi Paola Roballo, Universidad Nacional Abierta y a Distancia, Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades, Programa de Psicología, diciembre del año 2017. Continuamos con la descripción del problema del posconflicto en Colombia. Colombia ha venido sufriendo durante muchos años una violencia que ha acabado con muchas vidas inocentes, dejando hijos huérfanos, madres con el corazón partido y esposas que les toca hacerse cargo de las obligaciones. De la misma manera, han sido desterradas de sus propias tierras, dejándolas sin un solo centavo en su bolsillo. Es muy triste ver cómo un país tan hermoso como lo es Colombia esté lleno de sangre y de lágrimas, injusticias que hasta hoy quedaron en el olvido, pero para aquellas personas lo recuerdan como si fuera ayer. Por hoy, después de tanto dolor y derramamiento de sangre, llega una esperanza, el posconflicto, el cual es un periodo de tiempo que persiste en el vencimiento pleno de los conflictos armados, en donde se espera que las víctimas de la violencia recuperen lentamente y logren perdonar a las personas que un día hicieron tanto daño a su propia tierra. Se esperan muchos beneficios de dichos posconflictos. Las comunidades desean tener fe que por fin se va a acabar la guerra, que por primera vez pueden caminar y andar libremente por nuestra tierra hermosa. De tal manera, se tiene una sensación de inseguridad que no solo afecta a los lugares víctimas por la violencia, sino que también se hallan en grandes ciudades, en donde sufrieron daños de infraestructuras por las bombas que ubicaron los integrantes de la FARC, en donde siempre amenazaban la seguridad de los inocentes que se encontraban lejos de la guerra, de una guerra absurda, la cual afectan a aspectos relacionados como la economía, alimentación, salud, medio ambiente, seguridad personal, comunitaria y política. El conflicto, como en Colombia, como creador de la violencia, pobreza, atraso para las regiones en donde solo se benefician aquellas personas que tienen poder. Por consiguiente, podemos declarar que estamos en una etapa que ha dado un giro radical a la historia colombiana, en donde estamos en un escenario hacia la paz definitiva, con grupos al margen de la ley, pero aún no tenemos la paz. Estamos en un receso de violencia, el cual nos ha hecho muy feliz a todos los colombianos, en donde podemos estar tranquilos. Por tal motivo, es un deber de los colombianos crear y desarrollar estrategias positivas y precisas para brindar aportes a nuestro posconflicto, para lograr la paz que tanto queremos, en donde todos podamos construir un territorio con un ambiente de paz, de tranquilidad. Por ende, el posconflicto es una oportunidad para que el país pueda superar de forma concluyente el conflicto armado interno que tantas desgarraduras, dolor, atraso ha producido a Colombia y sus habitantes. Objetivo general de la propuesta: empoderar y potenciar a las comunidades víctimas de la violencia a ser partícipes de la democracia, perdonar y demostrar un cambio social. Marco teórico. La comunidad representa un círculo de reacciones recíprocas en que los individuos se sienten vinculados con lazos de solidaridad y afectivo. Es una unidad social donde todos participan de intereses con sentido de pertenencia, situados en una determinada área geográfica. Existen dos clases de comunidades, una objetiva, que le corresponde al espacio geográfico y está conformada por un barrio, localidad u organización, y una subjetiva, que es el sentido de pertenencia a esa localidad. Características: sus condiciones materiales de infraestructura física y de servicios y sus necesidades, sus habitantes con sus características, intereses y condiciones individuales y sociales, sus organizaciones e instituciones,
los agentes externos que interactúan con la población u con organizaciones, sus procesos de comunicación, coordinación, cooperación, cohesión y conflicto entre otros, y los efectos que ejercen sobre sus miembros, su historia, valores, culturas y creencias, su normatividad y su inserción en la dinámica psico-institucional, sociopolítica y socioeconómica del país. No se puede crear confusión en el siguiente aspecto: el individuo se vincula con la comunidad, que no es lo mismo que pertenecer a un grupo. Esta se puede dar por casualidad, en la medida que deja de ser casual y yo como persona me integro al grupo, empiezo a ser parte de la comunidad. Eso significa que no todo grupo se puede formar como comunidad, aunque cualquier grupo puede llegar a ser comunidad. Un individuo puede pertenecer a muchos grupos de acuerdo a los intereses, pero hay actividades más importantes que otras. De esta manera se crea una jerarquización de grupos entre las comunidades, no sea esa jerarquización pertenezca a una sola comunidad. La sociedad es conformada por un sinnúmero de personas que cumplen normas, pensamientos, sentimientos y poseen cualidades y características en común como representación en una cultura donde en conjunto luchan por un ideal, en interacción y algunas veces en relación unos con otros por fines comunes, conservando una relación social de alguna u otra manera, según identifican la forma cultural del socialismo con la sociedad, la que considera como una formación de la existencia humana y elemento para conformar una comunidad humana. La definición de cultura ha tenido mucho significado. La antropología le da un sentido figurado en el que la mayoría de los seres le han sentido definiéndola como la forma particular en que un pueblo expresa su identidad con sus costumbres, ideales, valores, formas de vivir, dándole un sentido de la vida y creando su propio estilo característico que lo hace diferente a la de otros pueblos como organización social. El sociólogo define la cultura con su desarrollo intelectual y capacidad que el hombre adquiere con su evolución, mientras que el psicoanálisis la origina socialmente, dependiendo de su posición cultural. Eso le repercute en su formación. La psicología cultural es una ciencia humana, interdisciplinaria que remota a la antropología. Los elementos para el análisis de los ambientes socioculturales en toda su intencionalidad y particularidad, con el objetivo de analizar a las personas en toda su intencionalidad e historicidad. Este objetivo no sería viable sin las aportaciones anteriores de la psicología histórico-cultural, que han generado los pilares de la psicología cultural, y tampoco sin las aportaciones de la lingüística. Entre tanto, la psicología cultural nace con el objetivo de morir, o sea, con el ideal de que toda psicología llegue a considerar la cultura como algo inherente. Como empoderamiento se conoce a uno de los procesos a través del cual un individuo, una comunidad, un grupo social mejorará sus capacidades, su potencial, sus fortalezas, llevándolos a mejorar en áreas como lo social, político, económico y también en el área psicológica y espiritual. Todo ello permitirá que tanto el individuo, la comunidad o grupo social mejoren notablemente sus condiciones de vida. Desde el punto de vista del empoderamiento como valor, se examinan las influencias del contexto en vez de culpabilizar a las víctimas. Resulta muy interesante de manera como Radford concibe el empoderamiento, donde a las personas no se les debe percibir como a niños indefensos con grandes necesidades y derechos que necesitan ser definidos por agentes externos, sino como a seres humanos integrales que, aunque teniendo necesidades y derechos, tienen la capacidad de tomar el control de sus propias vidas.
Zimmerman también se refiere al empoderamiento como proceso en un contexto en diferentes niveles del agregado social. Este autor nos habla de varios niveles y de cómo cada nivel del agregado social experimenta sus procesos que le brindan más o menos oportunidades de desarrollo. Entre esos niveles está el nivel individual, el nivel organizacional, el nivel comunitario. En cuanto al nivel individual, está comprobado que las características del contexto empoderador no son en nada independientes de los individuos a la que las componen. Existe una interacción y circularidad entre estos dos. En cuanto al nivel organizacional, Zimmerman y Montero comparten el mismo concepto, que el empoderamiento de personas, organizaciones y comunidades es interdependiente y todos son causa y consecuencia de uno del otro. Procedimiento. Teniendo en cuenta que el posconflicto en Colombia es un tema que se habla a diario, conociendo los resultados positivos y negativos que ha causado en el país, las personas más lastimadas con este flagelo son las comunidades rurales, donde han vivido en carne propia la violencia y el desplazamiento. Con estas comunidades lastimadas física y psicológicamente se dará a conocer y enseñar el empoderamiento pacifista. El empoderamiento pacifista tendrá como base el control que los individuos o grupos tengan de su vida o sus colectividades, a partir de conocer y garantizar su pleno respeto a los derechos humanos, a la justicia social y a la libertad en la sociedad de la que forman parte, y ayudarán al fortalecimiento, potenciación de estas comunidades. Para empoderar y potenciar estas comunidades son trabajar con los líderes sociales mancomunadamente para tener una meta clara, hacer un proceso de perdón y reconciliación entre las víctimas y victimarios. Sabemos que no es fácil, lo importante es que cada integrante de la comunidad sienta paz y tranquilidad en su corazón para generar un bienestar psicosocial, establecer métodos para la comprensión y restablecimiento de la vida social de los exguerrilleros en la vida civil, buscar y realizar proyectos para que el Estado haga inversión social, brindar charlas a las víctimas y a los victimarios del conflicto, ya que nuestro país está en el proceso de buscar la paz a nivel nacional, realizar y destinar días de integración con las víctimas del conflicto y la sociedad por medio de actividades que se puedan hacer al aire libre, como son las actividades lúdicas, artísticas, cuando haya sucedido el proceso de perdón para lograr un cambio social. Beneficiarios. Los beneficiarios son las comunidades en general, más las que fueron afectadas directamente por la guerra y la violencia que vivieron, donde encontramos bebés, niños, adolescentes, jóvenes, adultos y ancianos, con una nueva oportunidad de vida, con un pensamiento diferente, comunidades empoderadas y potenciadas para lograr un bienestar en común, donde se va a observar todo un país beneficiado por el cambio, porque van a luchar por sus derechos y van a hacer valer la democracia. Impacto de la propuesta. Incrementar la democracia en las poblaciones. Incentivar a las comunidades a ser tolerantes frente al posconflicto. Empoderar y potenciar a las comunidades para el bienestar psicosocial. Debatir temas como son el posconflicto. Permitir que los sujetos realicen reflexiones. Generar motivaciones y emprendimientos de y pro de una acción que favorece el desarrollo personal y colectivo de una comunidad. En los anexos, entonces, mostramos unas fotografías que es la evidencia que socializamos la propuesta en una junta de acción comunal, dándola a conocer.